video es presentado por el Sistema Ciencia Garza Educativa de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Para mayor información, visítanos en www.uaeh.edu.mx. Gracias por aprender. Hola, ¿qué tal? Soy la psicóloga Montserrat Oviedo Neria de la Escuela Superior Totonilco de Tula y el día de hoy me complace en poder presentar parte de lo que es una sesión acerca de los trastornos de ansiedad. Entonces vamos a comenzar y el objetivo finalmente de ir revisando este tema es que se pueda hacer la diferencia entre lo que es una ansiedad normal y lo que es una ansiedad patológica. ¿Cuándo podemos hablar de una conducta que nos va a causar una disfuncionalidad para el paciente en su entorno y contexto, y cuando a lo mejor hablamos de signos que nos alertan de que hay una ansiedad normal? Para poder iniciar entonces vamos a comenzar a hablar justamente sobre la diferencia entre lo que es la ansiedad y el miedo. Muchas veces lo que hacemos es tomar como sinónimos estos dos conceptos y decir que entonces estoy ansioso cuando quizá tengo miedo. Es muy común que en la gente podamos escuchar estos términos. Por eso es importante que entonces podamos hacer esta diferencia para que podamos tener una clara visión de lo que vamos a estar abordando. Y vamos a comenzar entonces por definir lo que es el miedo. El miedo justamente va a ser aquel estado neurofisiológico automático que nos va a dar entonces aquella valoración o nos va a conllevar a la valoración cognitiva. Vamos a referirnos que entonces el miedo va a ser neurofisiológico. ¿A qué nos referimos con esto? Que entonces se va a activar a nivel cerebral y a nivel físico ciertos signos que nos van a poner en alerta. ¿En alerta de qué? Pues de una amenaza o de un peligro inminente. Por lo tanto, cuando mi cuerpo y mi mente comienzan esta alerta, pues yo voy a comenzar a hacer esta valoración cognitiva. Para hablar entonces de ansiedad, vamos a referirnos a un sistema más complejo de lo que implica solamente el miedo, ¿no? Vamos a hablar que entonces va a ser una respuesta conductual, fisiológica, afectiva y cognitiva. Ya no solamente nos referimos a lo neurológico y físico, sino también a la parte afectiva, conductual y cognitiva, que entonces nos va nuevamente a poner en modo de alerta ante una amenaza, pero esta amenaza va a ser circunstancias que el sujeto va a considerar muy aversivas y de las cuales no va a tener control. Es decir, yo no puedo controlar la situación que está sucediendo y por lo tanto, pues a mí me preocupa justamente, como no tengo el control sobre la situación, que eso me puede estar afectando. Esto es de acuerdo a Clark y Beck del 2002. Entonces, decíamos que el miedo y la ansiedad van a ser dos conceptos diferentes y que por lo tanto el miedo es esa valoración automática básica del peligro, pero ojo, el miedo va a estar dentro de lo que es la ansiedad. No quiere decir que sean lo mismo, pero el miedo es un componente de la ansiedad. Por lo tanto, cuando hablamos de un trastorno de ansiedad, quiere decir que esos niveles que yo activé a nivel conductual, fisiológico, afectivo, sobrepasaron un estado normal de alerta y entonces han sido persistentes. Más adelante ahorita vamos a ir revisando justamente esos signos que ya nos hablan de cierta patología. El miedo entonces está inmerso dentro de los trastornos de ansiedad y por lo tanto los trastornos de ansiedad va a ser un estado duradero, lo que ya les mencionaba. Ha ido aumentando esa sintomatología y en algún área del sujeto ha comenzado a afectar. ¿En qué área? Puede ser en la familiar, en la personal, en la laboral, en la de pareja, etc. Y entonces va a haber una aversividad percibida, va a ser incontrolable. No vamos a tener la seguridad de lo que está sucediendo, por lo tanto hablamos de la incertidumbre, nos sentimos vulnerables y con la incapacidad de poder saber las consecuencias de lo que va a pasar. Estos trastornos de ansiedad, de manera general, van a configurar que entonces es como si las personas estuvieran constantemente viviendo en el futuro. Si decimos que algunos de los trastornos del estado de ánimo son personas que viven en el pasado, que traen como una carga de pasado,
los trastornos de ansiedad o las personas que están configurando dentro de este marco viven con una orientación al futuro. Y entonces, cognitivamente, ¿qué preguntas pasan principalmente en la mente de los sujetos? Preguntas de ¿qué pasaría si no encuentro trabajo? ¿Qué sucede si mi novio me deja? ¿Qué sucede si entonces repruebo la materia? Todo el tiempo estamos anticipándonos al futuro cuando las personas ni siquiera tienen la noción de comprobar si las conclusiones que están teniendo van a ser ciertas. Ya les mencionaba, todos en algún momento podemos tener síntomas de ansiedad, ¿no? Y entonces como que nos anticipamos a ciertas situaciones. Pero cuando ya es muy constante esa anticipación y esa preocupación de saber lo que sucederá, pues vamos a comenzar a configurar ciertos trastornos de ansiedad. Y por lo tanto va a haber una afectación, ya lo mencionábamos, a nivel conductual y a nivel emocional, así como también en lo fisiológico. Ya les decía que entonces vamos a tomar ciertos criterios de anormalidad cuando hablamos de manera general de los trastornos de ansiedad. Uno de ellos va a ser la cognición disfuncional. ¿A qué se refiere? Primero, la cognición va a ser ese proceso de conocer. Por lo tanto, lo disfuncional se debe a que entonces todo lo que yo conozco comienzo a hacer un procesamiento de la información erróneo. Quiere decir que comienzo a ser muy subjetiva la realidad y por lo tanto no estoy siendo objetivo con ello. Y entonces, desde la teoría cognitiva, específicamente desde Beck, dice que la ansiedad y el miedo va a ser esa valoración errónea. Recordemos que Aaron Beck nos habla desde sus distorsiones cognitivas y que entonces el sujeto va a utilizar muchas distorsiones para poder interpretar su realidad. Justamente con estas distorsiones, pues van a ir saliendo a través de los pensamientos automáticos que va a tener el sujeto y que estos pensamientos automáticos van a ir activando el sistema de creencias que tiene el sujeto. Y ese sistema de creencias nos va a ir activando esquemas de información que fuimos aprendiendo desde pequeños. Por lo tanto, entonces, vamos a tener amenazas que quizá no son tan reales o que objetivamente no implican un nivel de amenaza alto, pero el sujeto comienza a disfuncionalmente les comienza a pensar así. Como siguiente criterio tenemos un deterioro del funcionamiento. Toda conducta patológica, tal cual lo dice el DSM, desde la Asociación Psiquiátrica Americana, va a haber cierta disfuncionalidad en el sujeto. Cuando yo tengo un problema que comienza a tener una interferencia significativa en mi rutina normal, y a eso me refiero cuando entonces yo ya tengo, mi problema ya me afecta en mi casa, con mi pareja, con mi trabajo, en la escuela, supongamos que el sujeto estudia, y en todos los demás ámbitos estamos hablando justamente de ese deterioro del funcionamiento. Yo ya no estoy dando un 100%, sino comienzo entonces a disminuir mi rendimiento y a tener afectaciones en otras áreas. Tenemos entonces después lo que es la persistencia. ¿A qué se refiere con la persistencia? Pues justamente es cuando entonces una ansiedad va a comenzar a tener una sensación de aumento, va a ser constantemente molesto y el incremento de los síntomas cada vez va en aumento. Por lo tanto, el malestar comienza a ser muy grande. De una escala del 0 al 5, quizá comencé con un 1. Y ahora ya voy por el 2, al grado que llegue a una escala 5 de malestar, y eso a lo mejor me permita ya no ir al trabajo, que ya no me permita salir de mi casa, que ya no me permita estar con mi pareja, porque entonces mi sintomatología pues ya fue en aumento. Y eso entonces nos dice que los individuos van a estar propensos a ansiedad que experimentan durante a lo mejor horas, puede comenzar con minutos, horas, días, semanas o prolongarse hasta ciertos años. Tenemos posterior a ello un criterio que se denomina falsas alarmas. ¿A qué se refiere esta falsa alarma? Dice Barlow en el 2002, lo define como miedo pánico visible que ocurre en ausencia de un estímulo amenazante. Vamos a poner un ejemplo. Supongamos que yo le tengo miedo a un perro, ¿no? Entonces veo un perro y quizá digo, ¡ay, hay un perro! Me regreso, es decir, evito ese estímulo.
Pero va a haber personas que ya están tanto en nivel de ansiedad, que ya no necesitan tener el estímulo físicamente de decir perro, sino solamente con decir la palabra perro, comienza esa sensación de sintomatología que comienza a crear un malestar en el sujeto. O a lo mejor de manera espontánea comienza la sintomatología sin que haya un estímulo que amenace. Y entonces nos menciona una crisis de angustia espontánea y sin estímulo, que ya les mencionaba, justamente provoca esta falsa alarma. Presencias de crisis de angustia intensas que ante la más mínima señal de amenaza, pues nos van a comenzar a desbordar cierta sintomatología. Tenemos también lo que es la hipersensibilidad a los estímulos. En los estados clínicos, el miedo es provocado por una amplia gama de estímulos. ¿A qué nos referimos? Que entonces las personas, los estímulos externos, ya no los ven de manera objetiva y comienzan como a verlos de manera como generalizada, muy catastrófica. Y estos estímulos comienzan entonces pues a verlos que pueden suponer una amenaza real, aunque en el contexto quizá no sea tan intensa. Por ejemplo, regresamos al ejemplo que les mencioné del perro. A mí me da miedo un perro quizá pastor alemán, uno grande, ¿no? Pero va a haber personas que vean un chihuahua y entonces crean que es una enorme fiera cuando en realidad no se mide justamente ese nivel de estímulos y comienzan a ver ese estímulo muy sensible para ellos. Tenemos entonces a modo de conclusión, estos son algunos desde la teoría cognitiva que nos mencionan algunos estímulos que hablamos de patología en los trastornos del estado de ánimo. Yo les decía que tenemos que hacer la diferencia entre una ansiedad normal y una ansiedad patológica. A modo de conclusión podemos decir que una ansiedad normal va a ser adaptativa. Es normal, yo les decía que ante a entregar un trabajo o a entregar algo que me requirió mi jefe, pues me anticipe y diga, no, tengo nada más la siguiente semana y por lo tanto me tengo que apurar. Movilizo mis recursos y entonces me adapto a dar ese resultado. La patológica, a lo mejor yo me preocupo, pero nunca llego a hacer nada. La normal mejora el rendimiento, va a ser leve, no hay tanta sintomatología física, conductual y afectiva, y entonces tenemos emociones reactivas. La patológica nos disminuye el rendimiento, es muy profunda y persistente y por lo tanto puede configurar ciertos trastornos de ansiedad. Es más somática, quiere decir que a nivel conductual y fisiológico nos provoca más síntomas y pues va a ser parte de nuestra vida. Pues hasta este punto entonces vamos a llegar a lo que son los trastornos de ansiedad. Solamente les dejo los que nos configuran el DSM-4TR, que son algunos de los miedos que pueden estar involucrados dentro de los trastornos de ansiedad y quizá para la siguiente, pues al siguiente video podamos ir revisando cada uno de estos. Muchas gracias.